Prestidigitador de la palabra, poeta, novelista y ensayista, profundo conocedor de la magia, de su historia, de sus porqués. Rezuma humor y juego en sus escritos, y rigor, y magia, y maestría. Ficción y realidad casi se mezclan y confunden y viven en armonía en sus historias. Es, sin duda, un mago de la palabra. Bueno, pues estamos con Ramón Mairata. Vamos a recibirle un aplauso. Gracias, Ramón, por venir. He de decir que además nosotros que somos tan amigos, que llevamos tantos años, hemos hecho incluso aquella hermosa aventura de la editorial Fraxon, juntos, sí, de editar libros de magia, que tú dirigías la editorial, y sin embargo hace un año y medio, 2 años que no nos veíamos. Efectivamente. Entonces, esto ha servido mágicamente para que nos reunamos. O sea, que yo he hecho el programa solo para que nos reunamos, ¿no? Bueno, pues nada más que una eso. Magnífica iniciativa. Ramón, yo querría comentar, aunque ya en la presentación lo he dicho, bueno, que tú empezaste como poeta, me parece que este era tu primer libro. Bueno, hay otro libro anterior, pero este es el más mágico de los libros que escribí de poesía en esa época. Una duda de Alicia, precisamente, Una duda de Alicia, que trata justamente de lo que hay al otro lado del espejo. O sea, que más magia no puede haber. Y luego hay otros libros, uno que escribimos conjuntamente, este de Por arte de magia, que se nos ve aquí a los dos pues jovencillos todavía, pero en fin. Y este libro que trata sobre la historia de la magia, hay que decirlo así, de alguna manera, que tú tuviste una visión muy hermosa. Es un libro que trata sobre todo de manipulación, como tú bien sabes, pero a través de la manipulación se cuenta la historia de la magia. Y luego tiene otra parte que es muy bonita y es una idea que rondó en las cabezas de los magos, y es la creación del hombre de artificio. Son los autómatas de los ilusionistas. La idea de poder crear un hombre a imagen y semejanza de los seres reales y que por arte de magia pudiera cumplir con todas las facetas o funciones que puede cumplir un ser humano. Y que eso luego se amplió en este otro libro, que era La sangre del turco, que era sobre el autómata. Efectivamente, que está basado en un autómata del que habla Edgar Allan Poe, y que era uno de esos autómatas de los ilusionistas. Era un autómata que jugaba al ajedrez. Claro, lógicamente el ajedrez es un juego de azar. Luego, si un muñeco jugaba al ajedrez es porque evidentemente tenía la capacidad intelectual y mental que puede tener un ser humano para poder jugar a un juego tan complicado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues fue siempre un enigma saber cómo funcionaba ese muñeco que ganaba. Que ganaba a los grandes maestros. Efectivamente, del ajedrez, bueno, ¿no? Y hay una historia preciosa, y es que en cierta ocasión, en los entresijos de ese muñeco se escondió uno de los héroes de la rebelión polaca contra Catalina de Rusia. Y hete aquí que para poderlo sacar de Polonia, pues fueron haciendo una serie de actuaciones en las que el muñeco jugaba al ajedrez con los mejores ajedrecistas de la época. Tuvo tal fama ese muñeco, que lograba vencer a todos los ajedrecistas, que la propia Catalina de Rusia decidió que llevaran a su palacio a este muñeco para jugar una partida con él. De modo que durante un tiempo su mayor enemigo estuvo escondido en el interior de ese muñeco durante varios días, jugando al ajedrez con la reina, a la que ganó, por cierto, y solo gracias a que la ganó, y entonces en ese instante ella despreciativamente decidió que echaran al muñeco de su palacio, logró salir de allí, huir y volver y escapar a Occidente y librarse, pues, de una segura muerte. Que es una bella historia y mágica al mismo tiempo. Y hay otros muchos libros de los tuyos. Aquí hemos traído un grupito, pero aquí tienes otros muchos, de novelas, sobre todo. Novelas que ha ido escribiendo a lo largo de... ¿Cuántos años lleva ya con las novelas? Pues bastantes. Yo, la verdad, soy un desastre para las fechas. Bastante. Pero bueno, sí, efectivamente esta es la última que escribí. ¿Y cuál es la relación para ti entre lo que tú escribas y la magia? Porque tú conoces mucho de historia de la magia, pero en estas novelas, por ejemplo, ¿hay alguna relación que tú veas? ¿Cuál es? Siempre yo he utilizado el mundo de la magia para forzar, digamos que la literatura, o por lo menos la narrativa, en gran parte es la creación de mundos posibles. Y la magia es precisamente forzar esos mundos hasta el imposible. Entonces, de algún modo, yo he utilizado siempre el mismo funcionamiento del mundo de la magia a la hora de escribir, los mismos planteamientos, para, de algún modo, corroer o destruir esa idea que tenemos de la realidad. Yo creo que la literatura nos ofrece una visión diferente de la realidad, no lo que ya conocemos, lo que ya sabemos. Hay que empujar un poco más allá esos límites de la realidad, y el funcionamiento mental,
la actitud del mago es precisamente la actitud de quien, de algún modo, pues logra correr esas cortinas. Bueno, pues eso es lo que dentro de los libros que yo he escrito representa la magia. Y hay incluso más cosas, porque por ejemplo hay una parte tú eres muy juguetón con las palabras, muy lúdico, muy de trastocarlas en algún momento, trasponerlas, hacer juegos de magia con las palabras, porque claro, me acuerdo, perdona, que decía, a este respecto decía Brosa que él cuando escribía poesía jugaba hacía metáforas con las palabras, y cuando hacía magia, porque recuerdas que era un mago aficionado, sí, hacía metáforas con los objetos, y que era había una similitud muy grande, ¿no? Efectivamente, el hecho de tener una relación, como tú sabes, con los magos desde hace muchísimos años, desde muy joven, pues me planteó un cierto desafío, y era lograr con las palabras aquello que los magos podían hacer con un juego de magia. Entonces, de algún modo, pues... pero eso lo he hecho más bien con los poemas. Los poemas más con los poemas que con la narrativa. Sí, la narrativa es, desde mi punto de vista, algo que te lleva a la creación de esos otros mundos posibles, digamos, de algún modo, empujar el concepto de realidad más allá de lo que se espera. Pero en el mundo de la poesía sí que es verdad que es a través de la sensación como se puede transmitir precisamente un sentimiento mágico de la vida, ¿no? Oye, pero en las novelas también, en tus novelas al menos, hay elementos ya directamente mágicos, como personajes, historias. Por ejemplo, esta es la última novela que has publicado, Miracielos. Aquí hay un personaje que pues es un personaje que está inspirado, se llama El Gran Olivares, se llama en homenaje a un gran mago, que es Fraxon, precisamente, a una saga de magos que eran uno de mis maestros, Olivares, tú bien sabes, y al que yo también tuve la suerte de conocer y ver actuar, ¿no? Y que siempre que le recuerdo me emociona. Y por otra parte, pues está basado en un mago real, que es un mago que todos ustedes conocerán, supongo, y que es ni más ni menos que René Laván. El mago argentino que le falta un brazo. Efectivamente. Y que en todos los programas que podemos hacemos juntos. Pues, y que también es un mago, por otro lado, muy literario, porque es casi parece un personaje de Borges, ¿no? Sí, él cuenta a veces poemas de Borges, mientras hace la magia. El personaje está adaptado a mi literatura, no es borgiano, sino que es un personaje que digamos que en una situación de desdicha, porque Miracielos es una novela sobre la desdicha, es una novela que ocurre justo al comienzo al fin de la Guerra Española y el comienzo de la Guerra Mundial, es la vivencia de la Guerra Mundial en Cádiz, que era un lugar en donde la gente escapaba a través de los barcos del continente europeo y donde se reunieron muchísimos espías alemanes, etc. Bueno, pues es la vivencia de esa situación de desdicha, como es una situación de guerra, a través de un niño cuyo padre es un ilusionista. Y es un ilusionista que ha perdido en la guerra una mano. Y hace sus magias de esa con una sola mano, que como todo el mundo sabe, es más difícil todavía. Es más difícil todavía. En esta novela de Ali Bey, también hay algo de magia. Bueno, en casi todas, no sé, tendríamos que hablar de casi todas, porque aquí también hay algunos cuentos sobre magia. Este es un libro de cuentos en donde efectivamente ya hay unos cuentos basados directamente en personajes del mundo de la magia, como puede ser el Gran Lafayette, que sabes que fue un mago excepcional que en un determinado momento desaparecía en un teatro. Nunca yo cuento cómo se hace un juego, pero en este caso concreto sí diré que tenía un doble. Tenía un doble, una persona... Se produjo una vez un incendio en el teatro. El Gran Lafayette, todos vieron cómo se introducía en las caballerizas en donde guardaba los animales para su espectáculo, se incendiaba como una tea y moría, pero un poquito después, vestido igual, reapareció el doble. Entonces, bueno, pues el doble intentó explicarles a todo el mundo, porque toda la compañía pretendía que siguiera haciendo magia, etcétera. O sea, habían quedado casi porque la compañía arruinados. No sabía que existía un doble, no lo sabía nadie. Escondido incluso para la propia compañía. En esa época ya sabes que los magos guardaban tan celosamente sus secretos que ni siquiera los que trabajaban con ellos lo sabían, ¿no? Cómo se hacían las cosas. Bueno, y este doble que estaba allí escondido reaparece de pronto y entonces él intenta explicarles que él no es mago, que él es simplemente el doble. Y la fuerza de la magia es tal que nadie le cree. Y entonces esto ocurre en el norte de África, entonces la compañía está arruinada, todos le exigen que siga haciendo magia, que quieren salir de allí,
la presión es tan enorme que termina el doble enloqueciendo y termina encerrado en un psiquiátrico. Bueno, pues son cuentos de este tipo que están basados en personajes que realmente existieron dentro del mundo de la magia y que todos ellos tienen una característica, y es que la magia se ha incorporado también a sus propias vidas. Es decir, hay algún elemento mágico en sus vidas que las modifica, las cambia y las convierte en algo excepcional. Bueno, podríamos así hablar de muchos de tus libros y ver la relación, pero como tenemos que tener un tiempo determinado en eso, hemos visto cómo eres como yo he dicho en la presentación, creo que eres un maestro, eres un mago, escritor, que juegas con ambos, no a mezclar, sino a utilizar lo que conoces del porqué de la magia, la esencia de la magia en tus novelas, en tus poemas, en tus escritos, y por eso son tan, es redundante, pero hay que decirlo, tan mágicos y tan hermosos. Entonces me gustaría, Ramón, hacerte un juego con un libro. Por ejemplo, aquí sale algo de magia, ¿me has dicho que sí? Sí. Bueno, pues entonces elige un libro, tócalo. Ese y otro también, pueden ser dos en total. Puede ser ese o este, el que tú quieras, libremente. Perfecto. Libremente, bueno, pues entrégame a mí uno de ellos y quédate tú con el otro. Y entonces mira lo que vamos a hacer. Yo voy a ir pasando así las hojas y cuando tú quieras, libremente, que aunque somos amigos, no estamos compinchados y nada. Bueno, entonces, yo voy a ir pasando y tú me dirás en uno de los donde tú quieras, me dices alto, pero que se vea que es donde tú me paras, con plena libertad. Voy a ir echando así cuando tú quieras. Alto. Una más, una menos, dos más, dos menos. Ahí está bien. ¿Seguro? Seguro. Seguro. Página 90. Busca la página 90 de tu libro, del que has elegido. Podrías haber elegido un poquito más para allá, un poquito menos, pero por la razón que sea. Y ahora 90, un 9 y un 0, ¿no? 9 y 0. Entonces, por favor, suma 9 y 0, que son 9, que es muy fácil, entonces lo voy a tomar, y busca la línea novena. Un poquito de música, maestro, la línea novena empezando por arriba, ¿de acuerdo? La línea novena. O sea, que tú cuentas así, o sea, mira que aquí está la página 90 también, ¿no? Por donde tú me has parado, 90. Perfecto. Y la línea novena, esta no importa, es esa. ¿La tienes ya? La tengo. Léela mentalmente. ¿Hay algo que tú puedas imaginar o es una frase que no? ¿Sí, se puede imaginar algo? Sí. Pues no me llega nada, no me llega nada. Y es un juego que no falla nunca, prácticamente. Se ríen porque creen que... A ver. No, pues nada. Me está llegando, ahora fuera de broma, veo una persona que me acerca algo como un gran folio y se mueve de arriba abajo. Una persona que me acerca con el brazo un folio y se mueve. ¿Tiene que ver algo? Dime, si no tiene que ver, dímelo, porque yo no tenía ni idea ni el libro que ibas a elegir, ni la página, ni nada. ¿Tiene que ver? Tiene que ver. ¿Qué es lo que pones? ¿Puedes decirlo en voz alta? Me tendió un papel que temblaba entre sus manos. ¿Un papel que temblaba? Exactamente. Oye, pues entonces ha salido. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me tendió un papel que temblaba. Que temblaba. Yo estaba temblando de que no saliera. Ramón, hay magia en tus libros, hay magia en ti. Gracias, de verdad. Gracias. Suizo de padres italianos, enamorado de España y de su magia. Un maestro reconocido sin fronteras. Mago profesional de alta calidad, conferenciante y escritor riguroso y completísimo. Entre sus obras hay textos de referencia para el aprendizaje, la continuación y la profundización en ese arte. Pero lo más importante, y sobre todo, una persona buena. Roberto es un grandísimo mago, como he dicho en la presentación. Incluso a mí me gustaría que para que nadie pueda, no dudar, pero para que tengan fe, vamos, actuaciones, puedes hacer un pequeño efecto mágico, una cosita. Bueno, Juan, es que me da mucha ilusión después de muchos años que nos conocemos de hacer un juego para ti aquí. Vamos a ver, una baraja. Sí. Venga, te hago un juego con el 2 de diamantes. ¿Te puede gustar este? No mucho, pero bueno, algo. Yo sé, que a ti los dos, quizá no. Voy a hacer una magia. Mira, vamos a pasar la sombra solamente de la mano así y cambia. Y yo sé que las damas a ti te gustan muchísimo. Ahora sí, venga. ahí me ha gustado. Muy bien. Bueno, he de decir que este es uno de los muy pequeñísimos, cortitos en tiempo, me refiero, efectos de una enorme variedad que tú como profesional
realizas habitualmente y como conferenciante enseñas y en tus libros enseñas. Me gustaría empezar hablando un poco de los libros que has escrito. ¿Cuántos libros has escrito? Yo no sé ahora mismo. Bueno, es que con las traducciones en todos los idiomas son más de 50. Con todas las traducciones, sí, porque han traducido al inglés, al francés, al alemán, y al japonés, que no entiendo nada cuando leo mi propio libro. De los muchos libros de Roberto, a mí me gustaría destacaros a todos vosotros uno que a mí me parece importantísimo, que es La Gran Escuela Cartomágica. Este es el primer volumen de la edición en español, son 5 volúmenes, ¿verdad? Son 5 volúmenes y es ahora, sí. un libro en donde Roberto, con toda su sabiduría, explica a los que no conocen todavía nada de la magia, desde cómo empezar a sujetar la baraja. Pero luego sigue profundizando, profundizando, y resulta que en el libro segundo, en el tercero, en el cuarto y en el quinto ya tienes que ser un buen conocedor, puedes ser un magnífico profesional, que vas a aprender infinidad de juegos y de efectos. Ahora, mi pregunta es, Roberto, yo ya lo sé lo que vas a responder, vamos, yo sé la respuesta, que es, pero muchos Haces de mentalismo también, yo lo sé. muchos de nuestros telespectadores no. En estos libros enseñas simple y llanamente. Por cierto, que no se acerque demasiado las cámaras porque se verían los trucos. Yo tapo así, que no quiero los secretos, los secretos. Bueno, ¿enseñas juegos, enseñas solo eso o hay algo más? Bueno, yo quiero llamarlo unos libros de los principios de la cartomagia. Principios técnicos, claro, de presentación, de juegos, pero de conceptos teóricos. Entonces, todos esos conceptos que son invisibles cuando tú haces algo, ¿no? Que están debajo de la punta del iceberg, pero que es necesario para que esta punta se ve, que es experiencia. Entonces esos conceptos sí los tienes en esta grandísima... Es que he intentado de poner, tengo una parte en el segundo volumen que tiene unos 100 páginas de ensayos sobre distintos temas, los grandes temas teóricos, la construcción, la misdirection, la presentación, la técnica, el manejo, etc. Y la psicología, porque hay que decir, bueno, y esto es muy importante, claro, porque no lo hemos comentado en el programa, que la psicología es una parte fundamental de nuestro arte. O sea, que una de las cosas que nosotros hacemos cuando hacemos magia a otras personas es saber exactamente dónde fallará la atención, provocar un estado de despiste, también procurar que olviden cosas que han sucedido o que han vivido, o incluso que recuerden cosas que no han sucedido, que eso es muy hermoso porque es como la creación de un recuerdo. Y todo eso viene magníficamente explicado en estos libros de Roberto Llove. Por cierto, tu biblioteca... de libros de magia, ¿es solo de libros de magia? Solo de libros de magia. Puedes... Es que ahora, después de 33 años que me intereso de esto, y leo y compro, tiene más de 3.500 libros. Esos son los libros. 3.500 3.500 libros, más. Más. Bueno, tengo en 15 idiomas, pero solo leo 6. Solo lees 6, que ni rías, ¿no? Sí. Bueno, no te preocupes, hombre, podrás aprender algo más. Pero los otros me da gusto verlo porque tiempo. son bonitos. Bueno, y además de las revistas, ¿no? Que quizás muchos que no saben esto, ¿no? Claro, porque hay que decir que revistas y libros, hay una enorme cantidad y variedad de magia. De hecho, por ejemplo, hay colecciones como en Madrid la Fundación Mar, que tiene una colección magnífica de libros de magia, desde el primer libro en español, que fue de 1733, ¿no? El Minguet, Pablo Minguet, y una serie de libros. Y ahí es donde nosotros los magos aprendemos. Tú has escrito muchos libros, hay magos, por ejemplo, tendríamos que hablar de uno de maestro común, que ha sido Ascanio, que fue un hombre con una profundidad. Esta es la concepción estructural de la magia, su pensamiento teórico práctico. Hay libros, claro, yo he escrito... tuyos tenemos que hablar también, Juan, si bueno, no pero te estos parece. son libros... ¿Te estás demasiado modesto? No es por modestia. Este de sonatas lo escribí yo, efectivamente. Yo he escrito varios libros, 10 o 12 o 15, no me acuerdo, y todos en el mismo idioma. En esto yo soy más modesto. Bueno, he escrito en castellano y en andaluz. He escrito en los dos, para que haya... Este, por ejemplo, es una traducción al italiano de 5 puntos de magia, bueno, etcétera. Eso también yo voy a comentar que salió en alemán también y en francés también. No, la caña te la voy a pagar de todas maneras, no hace falta que... Venga, champán. Champán. Hay La magia de Slaidini, estos libros maravillosos de magos y maestros fantásticos, un hombre que transformó la magia. Pero a mí me gustaría, para no centrarnos solo en los libros,
comentar, Roberto, tú perteneces a la Escuela Mágica de Madrid, yo también. Esa escuela, muchos piensan que es una escuela donde se dan clases. No, hay escuelas de magia, efectivamente, pero esta es una escuela que es una tendencia teórica, de forma de ver la magia, de forma... Y en esa escuela hacemos las jornadas del Escorial, que tú vienes casi todos los años. Sí, puedo cada 2 años. Hay 2 años que nos reunimos 40 o 50 los magos más especialistas en cartomagia de todo el mundo, desde japoneses, americanos, alemanes, y pasamos 2 días estudiando y profundizando en los temas que nos... Es que no es el mismo como congresos de magia, porque también, quizás que la gente no sabe eso tanto, pero hay congresos de magia, que no es la misma cosa que como hacemos nosotros. No, porque en los jornadas. congresos, que es muy bonito también, claro, es una reunión donde... Ahí cada uno explica a los otros lo que dan conferencias. Tú das muchas conferencias cuando vas a unos países y otros. Sueles, una parte de tu trabajo es dar conferencias para otros magos, claro, ¿no? Eso. Y a mí me gustaría también comentar algo, Roberto, sobre cómo ves tú la magia desde el punto de vista de otras artes. Por ejemplo, ¿te parece que tiene relación con qué? ¿Con la pintura o con la música, con el surrealismo o con qué? Bueno, yo creo que tengo una metáfora que la magia es como un diamante cortado y cada faceta es que tiene una conexión, no solo con todas las artes, pero también con casi todas las actividades de la humanidad, que es una cosa muy rica. Sí, la magia es de una profundidad increíble, porque muchas personas se creen que solo es un jueguito. Hay veces, hay que comentar, Roberto, que hay juegos tuyos y juegos míos y juegos de otros magos que a lo mejor se tarda en ponerlos a puntos 8, 10, 12 años. No 8, 10 y 12 años dedicados solo a ese juego, pero sí que hace falta una cerca... Y luego a lo mejor dura nada, 6 minutos, ¿eh? Pero esos 6 minutos es se le ha estirpado todo lo que sobra, todo lo que... Y se ha conseguido que aquello sea de una gran pureza y lo has ido preparando y mimando y queriendo y amando y jugando a que sea lo mejor y lo más riguroso y lo más potente. Porque muchas veces, ¿verdad?, parece que lo que... Bueno, es una cosa... Bueno, eso es común también a los otros artistas. Un pintor quien hace muchos estudios, ¿no?, antes de distintas perspectivas, con distintas técnicas, distintos tamaños, él por fin se queda con un cuadro quizá de esto, ¿no? Nosotros a nuestra manera hacemos esto también, ¿no? Y hacemos una cosa que es común a todos los artes y eso es tú responsable que has tomado esta palabra, que es el constructivismo. Es que construyamos en la mente del espectador un mundo ficcional, un mundo que es muy específico a la magia, pero eso cada artista hace una construcción a través de su manera de hacer el arte, ¿no? ¿Puedes ponernos, para que nos despidamos con magia también, un ejemplo, hacer un juego? Bueno, sea... es que me da mucha ilusión de hacer una magia para ti, Juan, y para todos que nos van mirando. Y bueno, eso es curioso. Maestro, porque... un poquito de música. Muchas gracias. Vamos a volver a nuestra juventud, ¿Y cómo lo hacemos? Con la baraja, porque la baraja tiene una cosa que es muy curiosa, que es la máquina del tiempo. Y con la máquina del tiempo vamos a volver. Vamos a ver, mira, la máquina del tiempo siempre la tengo aquí, Juan. Mira, ¿qué es esto? Que es el aso de picas. Ya se ve que tiene un dibujo muy complejo, es pues que esconde el maquinario de la máquina del tiempo. Entonces vamos a hacer muy claramente, muy lentamente a las puntas de los dedos, la ponemos más o menos así. Y nos acordamos esta configuración. Y ahora se pierde. Y imaginamos que está pasando el tiempo. ¿Cuánto? 8 horas, 16 horas, 24 horas. Ha pasado un día. ¿Pero hacia adelante o hacia atrás? Hacia adelante. Pasa. Y ahora, mira, vamos a repetir las acciones. Vamos a tomar la próxima carta, que en este caso es el 4 de corazones. Y repetimos poniendo el 4 de corazones exactamente por aquí como antes, el aso. Y ahora, mira, es la rueda del tiempo y vamos a parar el tiempo. Y vamos a volver. Volvemos 4, 8, 16, 24 horas. ¿Y te acuerdas? Hace 24 horas que tenemos aquí el aso de picas. Y encima del mazo, claro, está el 4 de corazones esperando su turno. Pero Juan, yo quiero añadir algo de esto, que más bonito que el juego es el hecho
que ahora tú y yo y todos los que nos han mirado ahora somos 24 horas más jóvenes. Roberto, yo. Roberto. Muy bonito. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo querría no terminar aquí, sino recordar que no os vayáis los que estáis en casa, porque dentro de unos momentitos, cuando acabe la publicidad, voy a hacer que vosotros os transforméis en magos. Van a ocurrir cosas especiales en vuestras propias casas. El que no tenga miedo y sea valiente, que espere. Ramón, yo querría comentar, aunque ya en la presentación lo he dicho, bueno, que tú empezaste como poeta, me parece que este era tu primer libro. Bueno, hay otro libro anterior, pero hay este otro. es el más mágico de los libros que escribí de poesía en esa época, Una duda de Alicia, precisamente, Una duda de Alicia, que trata justamente de lo que hay al otro lado del espejo. O sea, que más magia no puede haber. Y luego hay otros libros, uno que escribimos conjuntamente, este de Por arte de magia, que se nos ve aquí a los dos pues Efectivamente. jovencillos todavía, pero en fin. Y este libro que trata sobre la historia de la magia, hay que decirlo así, de alguna manera, que tú tuviste una visión muy hermosa. Es un libro que trata sobre todo de manipulación, como tú bien sabes, pero a través de la manipulación se cuenta la historia de la magia. Y luego tiene otra parte que es muy bonita y es una idea que rondó en las cabezas de los magos y es la creación del hombre de artificio. Son los autómatas de los ilusionistas. Prestidigitador de la palabra, poeta, novelista y ensayista, profundo conocedor de la magia, de su historia, de sus porqués. Rezuma humor y juego en sus escritos, y rigor, y magia, y maestría. Ficción y realidad casi se mezclan y confunden y viven en armonía en sus historias. Es, sin duda, un mago de la palabra. Bueno, pues estamos con Ramón Mairata. Vamos a recibirle un aplauso. Gracias, Ramón, por venir. He de decir que además nosotros que somos tan amigos, que llevamos tantos años, hemos hecho incluso aquella hermosa aventura de la editorial Fraxon, juntos, sí, de editar libros de magia, que tú dirigías la editorial. Y sin embargo, hace 1 año y medio, 2 años que no nos veíamos. Efectivamente. Entonces, esto ha servido mágicamente para que nos reunamos. O sea, que yo he hecho el programa solo para que nos reunamos, ¿no? Bueno, pues nada más que una eso. magnífica iniciativa. La La idea de poder crear un hombre a imagen y semejanza de los seres reales y que por arte de magia pudiera cumplir con todas las facetas o funciones que puede cumplir un ser humano. Y que eso luego se amplió en este otro libro, que era La sangre del turco, que era sobre el autómata. Efectivamente, que está basado en un autómata del que habla Edgar Allan Poe y que era uno de esos autómatas de los ilusionistas. Era un autómata que jugaba al ajedrez. Claro, lógicamente el ajedrez es un juego de azar. Luego, si un muñeco jugaba al ajedrez es porque, evidentemente, tenía la capacidad intelectual y mental que puede tener un ser humano para poder jugar a un juego tan complicado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues fue siempre un enigma saber cómo funcionaba ese muñeco que ganaba. Que ganaba a los grandes maestros del Efectivamente, ajedrez, bueno, ¿no? y hay una historia preciosa, y es que en cierta ocasión, en los entresijos de ese muñeco se escondió uno de... Hay un grupito, pero aquí tienes otros muchos, de novelas, sobre todo, novelas que ha ido escribiendo a lo largo de... ¿Cuántos años lleva ya con las novelas? Pues bastantes. Yo, la verdad, soy un desastre para las fechas. Bastante. Pero bueno, sí, efectivamente, esta es la última que escribí. ¿Y cuál es la relación para ti entre lo que tú escribas y la magia? Porque tú conoces mucho de historia de la magia, pero en estas novelas, por ejemplo, ¿hay alguna relación que tú veas? ¿Cuál es? Siempre yo he utilizado el mundo de la magia para forzar, digamos que la literatura, o por lo menos la narrativa, en gran parte es la creación de mundos posibles. Y la magia es precisamente forzar esos mundos hasta el imposible. Entonces, de algún modo, yo he utilizado siempre el mismo funcionamiento del mundo de la magia a la hora de escribir los mismos planteamientos para, de algún modo, corroer o destruir esa idea que tenemos de la realidad. Yo creo que la literatura nos ofrece una visión diferente de la realidad, ¿no? Los héroes de la rebelión polaca contra Catalina de Rusia. Y hete aquí que para poderlo sacar de Polonia,
pues fueron haciendo una serie de actuaciones en las que el muñeco jugaba al ajedrez con los mejores ajedrecistas de la época. Tuvo tal fama ese muñeco que lograba vencer a todos los ajedrecistas que la propia Catalina de Rusia decidió que llevaran a su palacio a este muñeco para jugar una partida con él. De modo que durante un tiempo su mayor enemigo estuvo escondido en el interior de ese muñeco durante varios días jugando al ajedrez con la reina, a la que ganó, por cierto, y solo gracias a que la ganó y entonces en ese instante ella despreciativamente decidió que echaran al muñeco de su palacio, logró salir de allí, huir y volver y escapar a Occidente y librarse pues, de una segura muerte. Que es una bella historia y mágica al mismo tiempo. Y hay otros muchos libros de los tuyos aquí. Hemos